arte, educación, cultura, superación personal, tecnología, vida diaria. Descubre información importante sobre todos estos temas en nuestro podcast Te lo contamos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Deseamos que sea de mucha información para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a todos. Este es un nuevo episodio de nuestro podcast Te lo contamos. Esta vez estamos con algo diferente y se trata sobre el arte de influir. Nuestro invitado de hoy se llama Ángel Funes, pero voy a dejar que él se presente porque yo sé que hace de todo un poco. Entonces, Ángel, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Todo bien, gracias. Bueno, mi nombre es Ángel Funes. Primera vez que voy a hablar del tema del arte de influenciar. Normalmente he estado aquí con temas de arte, ya sea cine, guiones cinematográficos. Actualmente estoy trabajando en una empresa que se llama Partner Hero como el líder de departamento de video y de marketing digital. Entonces necesito poder influenciar a la gente. Y actualmente también estoy trabajando en proyectos audiovisuales, pero por la pandemia pues es un poco más complicado. Sí. Sí, entonces muchas gracias por tenerme aquí como invitado y pues listo. No, gracias a usted, Ángel. Bueno, para entrar ya en materia de un solo, quiero que empecemos a hablar de la influencia. ¿Qué es el arte de la influencia para usted, en su opinión? En sí, para mí, bien conciso es cómo una persona puede hacer que la otra diga que sí. O sea, convencer a alguien de hacer algo que uno quiere. Poder influenciar, sí. Y ahora, porque usted me dice que usted es líder en donde trabaja, entonces, ¿cómo esto le ha ayudado? O sea, ¿qué ha logrado usted gracias a que sabe dominar este tema? Bueno, una de las cosas como en la parte de manejar al personal, pues poder lograr que cumplan las metas, que vean el potencial que tienen y pues que logren aún más de lo que creen que pueden lograr. Claro. Poder ser un líder de una manera que no un jefe, sino que alguien que de verdad quieran seguir. Y esos son algunos de los resultados en la parte de manejar personal. De ahí, en la parte de marketing digital y conseguir nuevos clientes, pues también es cómo me comunico, qué tipo de buyer journey hago, o sea, qué flow sigue a las personas para poder llegar a que llenen un formulario para ponerse en contacto con nosotros. Entonces, ¿qué les lleva a hacer un clic? Exacto. Poder comunicarme de una manera que va a influenciar el comportamiento que yo quiero de parte de ellos. Súper bien. Dijo una palabra clave que me gustó bastante y es que mencionó que les demuestra a su equipo que ellos también son líderes. Entonces, haciendo esa conexión entre el liderazgo y la influencia, ¿cómo la influencia ayuda o es clave para el liderazgo? Sí, definitivamente viene de la parte que tiene que ser a voluntad de la persona que quiera seguir y no forzado. Entonces, tener ese control o esa influencia, a eso ayuda, pues es la diferencia me ayuda a ser un líder, querer ser alguien a quien siguen las personas. Claro. Como le digo, con propia voluntad y que sea algo que los motive a hacer y que sepan que todos estamos empujando hacia el mismo lado, en lugar de tengo que seguir a esa persona. Y no hay un poder de influencia, sino que hay un poder que es forzado. Entonces, definitivamente es una habilidad que se necesita para ser líder, es la influencia, sí. O por lo menos un líder bien visto, ¿verdad? Sí, correcto. No un líder obligado. Exacto, sí. Cierto, es cierto. ¿Y cómo se hace? O sea, ¿cómo empiezo yo, Emily, ya a saber dominar este tema, influir a las personas para bien, verdad? Sí, bueno, hay diferentes maneras en las que se puede comenzar. A mí me gustaría hablar un poco de las 6 leyes de la influencia de Robert Cialdini, que es un psicólogo estadounidense. Y con esas herramientas creo que además de poder comenzar a influenciar a las personas, también es tener la defensa en contra de las personas que se quieren aprovechar de estas herramientas, porque obviamente algunos mercadólogos, y bueno, no solo ellos, sino que personal de venta y otro tipo de personas que abusan. O sea, está bien usarlas,
pero también pueden ser abusadas y es ahí donde tenemos que tener cuidado Ajá. y tener ese balance entre, ok, conozco estas herramientas, yo las voy a usar de una manera buena, honesta, noble, y me voy a poder defender en contra de los que lo van a usar. Ok. Entonces, la primera, puedo empezar a hablar de la primera ley, que es la reciprocidad. Y esta es una ley que en la sociedad, en la humanidad, es clave. O sea, es algo que ya lo tenemos grabado en nuestra mente y es, ok, alguien me da un regalo, un favor, yo me siento obligado a regresarle ese favor. Y eso es algo que lo tenemos. O sea, si alguien me invitó a comer, yo siento que se lo debo, por decirlo así, inconscientemente, no me lo están pidiendo, simplemente es algo que funciona. Y es algo que en realidad, o sea, así es y funciona en la humanidad y nos diferencia de otras especies. Y es lo que logra hacer que, ok, antes, por ejemplo, alguien está cazando, alguien está haciendo esto otro, yo me encargo de esto y sabemos que vamos a funcionar como una sociedad y una comunidad Ok. gracias a esa ley que está behind the scenes. Ajá. Pero se han hecho bastantes estudios del efecto que tiene. Uno, por ejemplo, que me llamó bastante la atención, es en un museo. Sí. Sí, estaba como que el guía e hicieron experimentos con ciertas personas a quien él los trataba muy bien y al final les decía como que, fíjate que mi hijo tiene una rifa y no sé si me quieres comprar boletos. Ah. Y era como que, sí, o no, no ando dinero, o no, no, gracias, no, no me interesa, o así. Entonces hicieron dos pruebas, A/B testing, y el primer grupo fue simplemente así, o sea, solo lo preguntaron y fue como que un 15%, tal vez le compraron 20%. Ok. De ahí hizo lo mismo, pero la diferencia es que justo antes de terminar el tour, le decía como que ya regreso, se iba y traía un refresco para él y le decía como que compré un refresco para mí, te traje una voz por si querés. Ok. Entonces ya le regaló algo. Sí. Y eso es lo único que cambió. De ahí le volvió a preguntar Y y era ahora como sí. que, sí, como un 70%, 80%. Y no solo eso, llevaron el experimento aún más para ver qué tanto poder tenía esta ley de reciprocidad. Y a la mitad del grupo, a quien le regaló el refresco, los trataba mal. O sea, les trataba así como que le valía, aburrido, y Ajá. a los demás los trataba Indiferente. bien. Ok. Sí, y aún así se vio de que tiene más poder la reciprocidad que si le cae bien o no. O sea, aún así le compraron más que a las personas que trató bien, pero no les dio nada. Ok. Entonces, estar consciente de cómo podemos usar eso, por ejemplo... Pero qué eh, interesante, perdón que le no, dale, interrumpa. dale. Qué interesante que la reciprocidad, el principio básico de reciprocidad, porque es algo humano, como usted lo menciona, esté por encima, probado psicológicamente, que el carisma, que es algo que Sí, nosotros también valoramos bastante. sí. Y es una Una de las ley leyes también, también, sí, ok. exacto. Es como que la ley del agrado. Pero Exacto, tiene otros atributos ahí que voy a mencionar también, pero se puede ver la diferencia en la fuerza también. exacto, Sí. sí, cierto. Entonces, la reciprocidad es como, por ejemplo, como un mercadólogo, si ven en aplicaciones que usan o en suscripciones que tienen, van a ver que existen ciertos regalos o tenés los primeros 5 rides de Uber, por ejemplo, aquí que acaba de llegar, dándole publicidad, no sé por qué. Tienen los primeros 5 rides como que gratis. Y ya empieza, o sea, ya le regalaron algo, ya lo prueba y es como que ya está. Que eso le da compromiso porque ya hizo una cuenta, ya hizo el ride y lo hace que ya esté comprometido con la aplicación, por decirlo así. Sí, Que es otra ley, que vamos a hablar de eso también. ok. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta como de reciprocidad o... No, Ok, estoy lista para las siguientes leyes. perfecto. Estamos listos. Perfecto. Podemos hablar de la que acaba de mencionar, que es lo del compromiso. Ok, Esa es otra ley que, por ejemplo, aquí yo estoy expuesto a esa ley. O sea, me puede hacer una pregunta donde yo voy a tener que ser consistente y ajá, tener un compromiso. Am, por ejemplo, el hecho de preguntarle a alguien, ah, digamos que alguien quiera bajar de peso, ese es un ejemplo súper común. Alguien quiere bajar de peso o quiere dejar de fumar
o hacerse vegetariano, si lo hace privado, si lo hace, o sea, se lo dice al mismo o a ella misma, es más difícil de conseguir esa meta que si lo comparte públicamente. Porque el nivel de compromiso se eleva. O sea, yo le empiezo a decir a las personas que me importan como que esa es mi meta y lo voy a lograr para tal fecha, o eso es lo que estoy haciendo, lleva un impulso más grande. Si hay muchas compañías y organizaciones para bajar de peso que eso es lo que hacen, tienen que hacerlo público y se ven unos resultados mucho mejores que alguien que intenta hacerlo solo. Ok. Entonces, sí. ¿Cuál es un ejemplo entonces, volviendo al tema del arte de influir? ¿Cómo hago yo para influir en alguien que diga que sí o poder influir por compromiso? Bueno, entonces para el compromiso, por ejemplo, digamos, un ejemplo aquí en la biblioteca, hay una Ok. suscripción. Exacto. Entonces se podrían pensar en diferentes estrategias no me sé el proceso, pero digamos que se tiene que llenar un formulario online o aquí físicamente. Entonces, digamos que en una llamada o en alguna interacción, aunque no pague la persona en ese momento, intentar que se comprometa con sí, voy a hacer esto. O, por ejemplo, algo como le digo que puede estar expuesto ahorita porque es público, es la consistencia de lo que voy a decir. Si ustedes me dicen, me puede preguntar qué le parece la suscripción de una biblioteca o tener una Ajá. biblioteca aquí, y yo como que no, muy bien, me parece bastante bien. Usted sería alguien que, o sea, ve la importancia. Me empieza a orientar a decir que sí tiene sentido y que es súper bueno tener una Membresía. membresía, Ujú. exacto. Y ya lo dije. Entonces, después como que, hey Ángel, ¿quieres pasar a suscribirte? O ya lo dije. Ok. Tengo que tener esa consistencia de, acabo de decir que sí, que promuevo el movimiento y todo. Entonces, ya estoy comprometido y ya estoy con la consistencia de lo que dije. Exacto. Entonces, sí, esa es una de las maneras en las que los vendedores hacen, o sea, hacen que digan cosas o se comprometan y tengan esa consistencia que tienen que decirlo. Cierto. Entonces, un tip para todos es eso, o sea, antes de conseguir algo que quieren es hacer que la persona lo diga públicamente y pues luego ya se lo puede preguntar y va a ser más fácil de que le digan que sí. Entonces, la siguiente ley de la que podemos hablar es la sanción social o la prueba social, el Peer famoso, pressure. el más como social proof, Ajá, esos ok. famosos testimonios que sí funcionan. Bueno, no sé si ha comprado por Amazon o si ha usado InDriver aquí o alguna aplicación donde haya reviews. Ajá. Okay. Yo, por ejemplo, sí me dejo llevar bastante por las reviews. ¿Cuántas estrellas tienen y la cantidad? Porque eso me dice que pues la gente lo está encontrando como un buen producto, un buen servicio. Entonces, ese famoso social proof también es una manera de que uno es influenciado. A mí definitivamente tiene Se influencia deja sobre mí. llevar. Ok. Sí. Entonces, igual es como que pensar en estrategias de poder hacer eso. Vuelvo a lo de la biblioteca, o sea, ¿cómo podemos hacer para que la gente vea que las demás personas lo están haciendo y que es lo correcto de hacer o que es, sí, o sea, es como que una buena opción para elegir. También puede funcionar negativamente por eso hay basura en la calle, porque alguien lo bota, lo ve y es como que, tranqui, yo también la boto. Y es como que nadie le está diciendo lo opuesto. Ok. Entonces, para un emprendedor que nos esté escuchando, por ejemplo, ellos pueden hacer en su página de Instagram o Facebook una sección de clientes felices. Sí. Y entonces eso va a influir por ¿cómo se llamaba? La ley de la prueba social. Ajá, la O la aprobación sanción social, social. exacto. Ujú. Exacto. Sí, o sea, los testimonios, videos, fotografías, quotes en las páginas web, en los social media, e incluso las reviews, si tienen Google Reviews, si pueden hacer una cuenta de business en Google, que es gratuita. Entonces, sí, definitivamente ayuda mucho. También hay otras técnicas como decir por ejemplo, las discotecas que ponían gente a hacer fila y estaba vacío. Pero es como que, Ah, wow, qué popular y cierto. vamos, o sea, hay que hacer una gran fila, qué VIP, o sea, y todo el mundo quiere porque mira, O que cuánta hay que gente hay reservar afuera. mesa. Exacto, exacto. Es como que, está lleno, pero déjame ver. Muy buen Entonces, ejemplo, no lo había pensado, la verdad, pero es sí. cierto.
Incluso en restaurantes o Sí. bares donde hay también para propina, el bote de propina, Ajá, que se ve medio lleno o lleno, es como que, pucha, todo el mundo está poniendo, pero ajá, son las mismas personas que lo ponen, o sea, los mismos meseros y ahí. es cierto. Am, En sí, el día a día, la verdad, sin darnos cuenta, vemos el poder de la influencia. sí, definitivamente. Y es, Aplicado, exacto, más que todo, creo, a sí, nosotros. definitivamente. O sea, está en muchas cosas de las que estamos expuestos. Sí. Y esa es la cosa, o sea, no siempre es malo, por decirlo así, estar expuesto. Sí tenemos estas decisiones automáticas que tenemos nosotros en el cerebro, o sea, que si es caro, es porque, bueno, o sea, si es caro es mejor. Ajá. Si Estamos es, programados. exacto, si Ujú. un médico lo dijo o un experto lo dijo, tiene Es que ser cierto, cierto. claro. Aquí vamos a hablar de la autoridad, también es una de las leyes. Pero, y no es malo. O sea, tener esto, no podemos procesar tanta información en el día. O sea, no podemos estar, espérame, pero esto sí o no, porque, Sí, o sea, decidimos automáticamente y normalmente funciona. O sea, es mejor y es cierto. O sea, normalmente lo que es más caro es mejor, normalmente. Pero obviamente la gente abusa de eso. Un ejemplo rapidito que voy a dar de eso es la joyería. ok. Había un caso en el que no podían vender unas joyas y recuerdo que decía como que $500 era como que a lo que le estaban vendiendo, pero costaban 1,000 pero nadie las compraba, entonces la dejó a 500, la quería dejar ella. Perdón, a 250. Ajá. Pero la dueña se iba de vacaciones y le dijo a la jefa de ventas en una nota, le dejó que los dejara a 250. Ok. Pero ella creyó que era 2,500 o 5,000, no me acuerdo. Vio mal el número y fue como que muchísimo más caro de lo que siquiera valía. Y cuando regresó de vacaciones, una semana después, se había ido todo. Wow. Simplemente porque era más caro, la gente pensaba que era mejor. Pero era el mismo producto que nadie lo compraba a $500 o a $250 antes. Cierto. Entonces, eso pues, solo es como que un Los claro ejemplo. mensajes perdón, en los productos como importado de no sé dónde, eso también es importante para los emprendedores a la hora de comunicar en su empaque. Exacto. Sí, dependiendo lo que es, o sea, como dice usted, si tienen productos, se pueden usar todos esos de diferentes maneras para poder influenciar a las personas, como importado, pucha, ha de ser bueno, ha de Ajá. ser mejor, es más caro, es importado Sí, y sí, definitivamente tiene mucha influencia eso. sí, totalmente. Bueno, y hablando de lo que estamos hablando de la autoridad, voy a hablar de un experimento que es bien feo, Ok, pero creo que es el ejemplo más fuerte de la autoridad. Pero voy a comenzar con una pregunta. está bien. Si hacemos un experimento en el que yo le digo, ok, Emily, vamos a poner a alguien aquí, lo vamos a amarrar a una silla eléctrica y ahí me ayuda usted. Y de ahí venimos y es como que este científico que está aquí está haciendo una prueba de ver qué tan bien aprenden con un castigo cuando tienen una respuesta mala, es un shock, o sea, es electricidad, que va a ir aumentando cada vez en lo que va teniendo respuestas malas. Usted es quien va a jalar esa palanca. No, le diría que no, qué horrible. Bueno, digamos que ya está metida en el Ok, experimento no, no y lo tengo va a de otra, hacer. está bien. Pero le dicen que no le va a causar dolor, o sea, que no es doloroso, que solo siente el shock tranqui, Ok, pero que no es doloroso, no le va a causar ningún daño a largo plazo ni nada. ok. Ok, entonces empieza y saca un par de malas y es como que tranqui, hasta se ríe en algunas, saca otras malas y cada vez el nivel de voltaje va subiendo. Ujú. Entonces llega un momento en el que ya le está doliendo, está gritando de dolor la persona y le está diciendo que pare, pero el científico que la contrató y que es el experto y que está haciendo el experimento le dice, no, tranqui, ¿seguiría o no seguiría? O sea, le está inflicting el dolor. No, no ¿Seguiría o seguiría. pararía? No, no seguiría. 90% de las personas dice que no seguirían, pero 90% de las personas siguieron en el experimento. Ajá. Es exagerado como la mayoría de personas en ese experimento que se hizo en Milgram, se llama el Milgram's Experiment de autoridad, hicieron eso. Y literal, o sea, se desmayaba. Era un actor. La gente Ah, no ok, sabía que era un actor, pero era un actor y no había electricidad, no había nada. ok. Así que eso es como que lo bueno. Pero la gente lo hacía y seguían.
Y cuando vieron por qué, o sea, ellos no querían, ellos decían, hey, no, pero por favor, pero el científico súper serio y le decía, no, tenés que continuar, por favor, hacerlo. Simplemente porque era el que sabía y era el experto y era la autoridad, Exacto, en el lo momento. siguieron, incluyendo los nazis, ¿verdad? Porque los nazis hicieron todo lo que hicieron, o sea, estaban siguiendo instrucciones de la autoridad, no todos tenían ese corazón, pero el poder de la autoridad es exagerado y con ese experimento se muestra cómo uno diría, no, yo no haría eso. Y no estoy diciendo que lo haría, yo estoy seguro que yo no lo haría también, por ejemplo, porque voy en contra de la autoridad muchas veces, Sí. pero en general es como que el porcentaje es muy alto de las personas que sí lo hicieron y que no creerían también. Entonces, voy a aprovechar a hablar un poco de los médicos, por ejemplo, Está algunos bien. médicos. Ajá. Ahorita con el COVID se está dando mucho tratamiento, ¿verdad? Como ivermectina, 30 días para cada 30 días, o sea, tomarlo para evitar que le dé COVID o que le den síntomas. Bueno, los médicos están dando eso, muchos, no todos, pero están dando eso y la gente no cuestiona. Y no solo eso, es un gran cóctel que dan. A mí me lo dieron, por ejemplo. Bueno, o sea, me lo recetaron, no me lo tomé, pero me lo recetaron. Y pues es la autoridad, la gente no cuestiona, se lo toman y no hace nada. Ivermectina, primero que todo, no ayuda, ya está, o sea, están el research, las publicaciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud a través de su Research Center, Ujú. que no, o sea, ya encontraron de que no ayuda, más bien te puede dar, porque eso es para parásitos, piojos, Efectos desparasitar. secundarios. Exacto, como diarrea, vómito, es posible. También dan otro antibiótico que tampoco, o sea, no ayuda. Más bien, si es en combinación de otra que dan, te puede dar arritmia. Entonces, todo eso es como que la gente no lo cuestiona porque el doctor se lo está diciendo. Exacto. Y se ve el poder de la autoridad. O sea, cuando hay publicaciones oficiales de experimentos, pruebas dobles ciegas que se hacen, o sea, con placebo y el medicamento para de verdad ver. No solo decir, a 100 personas le di la medicina y 80 no fueron hospitalizadas. Funciona un 80%. No, eso no funciona así. Un experimento Ujú. científico médico no se debería hacer así. Se hace con placebo y sin sesgo. Am, pero bueno, eso es solo para hablar de la autoridad. Em, Socialmente sí creo que esa es una de las leyes, creo, que más se sí, aplica en cuanto a la influencia. Porque ya nacemos programados para obedecer a la autoridad. exacto. Empieza con Ujú. los padres, maestros. Sí, Y nuevamente, no es malo, porque escuchar a tus padres casi siempre tiene buenos resultados. Sí cierto. saben lo que es mejor para uno cuando estás de niño, que vas a golpear aquí o aquello, los maestros igual. E igual, las reglas que muchas autoridades dan, los médicos normalmente igual, o sea, uno va a escuchar a un médico, uno no es doctor. Sí. Entonces, no es nada malo, pero igual se puede aprovechar. Hay delincuentes que se visten de policía, se visten de cualquier cosa donde pueden entrar a la casa y es la autoridad, así que lo dejan como que, sí, pasa, o le hacen caso. Entonces, eso, cómo se viste uno, tiene mucha influencia. Por ejemplo, también es como, la bata es autoridad. Podemos pasar a otra ley que es el agrado, la ley del agrado. Y también le dicen el atractivo social. Ok. Que esta es un poco triste que tenga tanta influencia, pero comenzamos con el atractivo físico. El atractivo físico tiene mucha influencia en cómo uno reacciona, o sea, qué tanto se deja influenciar por la persona. Si uno lo siente que es atractivo o atractiva, sí, es más propenso a escuchar y lo asocia inmediatamente con inteligente, talentoso, amable, aunque no sea cierto, o sea, simplemente es atractivo y piensan, esta es la persona. Solo tiene Eh, buenos atributos. Ujú. Correcto, correcto. Entonces, normalmente las personas que están en ventas intentan poner personas que se consideran atractivas. Gracias al marketing podemos tener pues lo que nos han vendido que es atractivo. Entonces, eso se intenta hacer con lo físico. De ahí está la semejanza, que es, por ejemplo, un vendedor de carro
lleva su carro y va a comprar otro y le ve que le gusta el golf o que le gusta el básquetbol, lo que sea, va a intentar hablarle de, hey, el partido, o, hoy después del trabajo voy a ir a jugar golf. Qué Ajá. casualidad que, pucha, le gusta. Porque quiere encontrar esa semejanza con la otra persona de a mí Para me gusta. conectar, sí. Exacto. Conectarse a través de las semejanzas. Entonces, le agrada. Ya tiene algo de qué hablar y... y la última es los elogios, los halagos. Ujú. Nos gusta mucho los halagos a los humanos y eso es algo que también tiene mucha influencia. O sea, darle un halago a alguien eh, va a ocasionar agrado y nosotros estamos más propensos en general a decirle que sí a alguien con esos tres atributos por la ley del agrado, o sea, atractivo físico, semejanzas o elogios. Ok, qué interesante. Sí, ok, entonces, ejemplos igual que podrían ser, incluso en la política. En Canadá, por ejemplo, se vio la data de que las personas estaban votando más por la gente atractiva sin saber si son buenos o no, sin saber nada de ellos, simplemente por ese atributo físico. O sea, era como que la influencia que tenía entre, hasta en algo tan importante como votar, era fuerte. Sí, sí creo que eso sí se ve, bueno, lo vemos igual todos los días. Sí, tiene, como dice usted, o sea, se ve en lo cotidiano. Y hablando de la última ley es la escasez. Ok, Esta, pues, es fácil de entenderla y de ver, o sea, lo que es escaso es más, tiene más valor. Entonces, poder generar también, uno ve exagerado en los anuncios como que últimos productos o llame ya, o sea, porque... solo quedan dos. Exacto. Todo ese tipo de publicidad es usando la ley y no siempre es cierto. Bueno, casi nunca es cierto. También ahí cuando uno va a la tienda, una técnica usual es como que, digamos que va a comprar una refri y bueno, la ve y es como que ya el vendedor está viendo que está enfrente, por ejemplo, de esa refri específica, está hablando, se acerca más de lo normal que se acercó a comparación de las Al resto, otras. ajá. Y de ahí el vendedor va y es como que, disculpen, esta refri la acabo de vender, es la última, la acabo de vender. Y es como que, ¿qué? No, pucha. Y ellos ni buscaron, sino que el vendedor se acercó. Ajá. Y de ahí esa de escasez con la de compromiso la va a usar. Va a decirle, eh, sí, no hay. Y de ahí como que, bueno, déjeme ver. No creo que haya, pero Ajá. déjeme ver si hay en bodega. Y sí, por favor. Pero si la tenemos, la compraría. Ahí va el compromiso, ¿verdad? O sea, es como que la llevaría o... O mejor me Sí, ahorro el ir a preguntar. exacto. Y es como que sí, esta es la que nos interesa, perfecto. Va, obviamente la tienen y vienen con ya el contrato, ya con los Plan de papeles. pago. Exacto. Entonces ya es como que logré conseguir la última, me la van a traer, ahorita ya van en camino, lo que sea. Y aquí están los papeles. Ya están con el compromiso y pues ya no hay, bueno, obvio, no hay vuelta atrás, pero no es 100% todo esto, ¿verdad? Muy cierto. Más ahora los que están escuchando, incluyendo, pues ya tener conciencia es importante para evitar esto, que le pase a uno. Cierto. Sí, Pero también es importante aplicarlo en nuestros negocios correcto, que claro. emprendemos. Exacto, exacto. Sí. Y yo pienso que hay muchas maneras de utilizar estas herramientas de una manera honesta, que es de lo que quiero hablar ahorita. O sea, para poder influenciar usando todas estas leyes, siendo específico a su negocio o cualquier objetivo que tenga, eh, es intentar hacerlo de una manera que no mentir, por ejemplo. O sea, esa está bien, pero sería mejor pensar en algo más creativo para poder usarla, pero de una manera tal vez más honesta. Lo otro es la defensa, de lo que vamos a hablar, pero no sé si... Ok, ¿Cómo nos entonces... defendemos? Bueno, lo primero, como dije, es la conciencia. Conocer estas leyes, conocer, intentar identificarlas en el día al día. Yo, pues, tengo, no sé, todas las semanas hay alguien que intenta usarlas conmigo, por ejemplo. Y tal vez no saben, o sea, simplemente lo hacen naturalmente. Porque han visto que funciona. Exacto. Y, y es algo
consciente, o sea, uno está consciente y puede tomar una decisión más objetiva y como menos emocional, o sea, un poco más racional y pensar en que, ok, esto es lo que está pasando y de verdad quiero esto o lo diría que sí solo porque me siento de esta manera, porque la ley Exacto. funciona. Ajá. Y de ahí a uno dice, ok, no, en realidad no quiero comprar esto. O en realidad no le quiero decir que sí a esta persona por esto y esto y esto. Y no voy a dejar que me afecte esta ley, o sea, no voy a dejar que... Entonces, bien simple. O sea, en general hay defensas para cada una, por decirlo así, pero en general viene con la conciencia y poder identificarlo, básicamente. Cierto. Como pausar, pensar y responder acorde a lo que está analizando y lo que está Exacto. sucediendo. Muy bien. Esas son todas las leyes. Sí, Creo que ahorita en el resto de las preguntas que le tengo voy a mencionar algunas de las leyes, pero siempre podemos retomar para que repasemos. perfecto. Se dice de que uno de los pasos también para poder influenciar es el poder leer a la gente. Entonces, dicho esto de poder leer a la gente, ¿será la empatía a veces la clave en el poder de influir? Definitivamente tiene un rol importante, sí. Poder tener la empatía creo que ayuda a eso, a poder tener la conciencia de qué es lo que está pasando. O sea, me pongo en los pies de la otra persona para entender. Puedo pensar en objetivos y en la situación que hay para poder identificarlo. Pero sí, o sea, para mí la empatía es como que también va a ayudar a la otra parte que digo yo, usarlo con honestidad. ¿Cómo sería si lo están usando contra mí? ¿Cómo voy a usar yo esta ley? Siendo empático con los demás, cómo me gustaría usar la ley, por ejemplo. Cierto. Entonces, sí, pienso que se puede influenciar definitivamente y que la empatía tiene un rol bastante importante también para la integridad de cómo las usa. Sí. Y ahora hablando de la psicología positiva, también será uno de los componentes, hablar bien, todo lo que tiene que ver con la psicología positiva, será uno de los componentes también para poder lograr influir en alguien. Sí, o sea, sí tiene un gran impacto y se puede, o sea, va de la mano, por decirlo así, y es un complemento que puede ayudar a reforzar o a hacer más fuerte el uso de las leyes o el uso de cualquier método y técnica para poder influenciar a alguien. Así que definitivamente sí. Y también, bueno, usted mencionaba algo de que nosotros hacemos las decisiones, no la persona que está tratando de influir, sino la otra persona en el otro escenario. Hacemos las decisiones o tomamos las decisiones que tomamos por emociones. Entonces, sí creo yo, y usted me indica, sí el dominio de la inteligencia emocional es un gran factor en ambas perspectivas, tanto para poder influir en los demás como para no dejarse influir. ¿Cree usted que es cierto? ¿A qué grado el dominar la inteligencia emocional es importante? Sí, bueno, definitivamente, nuevamente es bien importante tener ese control, pero también es, creo yo, un poco más importante convertir o darle un poco de pausa a las decisiones emocionales y volver a lo racional, solamente en los casos donde se identifique que existe cierta amenaza. Como le digo, normalmente estamos bien decidiendo automáticamente y emocionalmente con lo que hacemos. Entonces, es más que todo como que entender que sí, no siempre como me sienta es la respuesta, sino que tengo que estar más consciente de las amenazas que hay, como, ok, me causa un poco de duda, voy a tomarme un poco más de tiempo para desconectarme de lo automático y poder racionalizar qué quiero, por qué está pasando y todo esto. Pero sí tiene que ver con poder controlar esas emociones, porque si no puedo, entonces obvio, simplemente voy a decidir inmediatamente. Así que también va de la mano con tener inteligencia emocional y sí, es importante. Y también creo que va de la mano con el poder personal, o sea, el creer que yo puedo. Es importante desde la perspectiva de la persona que influye, el tratando de influir para bien o con honestidad, como usted lo dijo, o de una manera genuina. Creo que el poder personal y eso, la creencia de que yo puedo hacer esto y tener claras las creencias personales es importante también. ¿No considera usted que es uno de los factores para Sí, poder lograrlo? sí, Lograr que me den un trabajo, lograr que me den tal beca, ese tipo de cosas. Esas cosas buenas que queremos lograr a raíz de influir. sí. Sí, o sea, si uno no está convencido, o sea, uno mismo va a costar poder reflejar algo que uno no está sintiendo ni expresando.
Y creo que eso creo que es clave, o sea, es más, o sea, será un primer paso. Antes de poder usar todas estas técnicas, si no existe ese poder, va a ser muy difícil poder influenciar a alguien. Lo otro, por ejemplo, si vamos a hablar de reciprocidad, si usted ve que yo le estoy regalando algo y que es obvio, o sea, es como que, hey, qué bonita te ves hoy, ¿tenés 100 lempiras que me prestas? Es como que, ok, Ajá. obvio que me estás dando el cumplido solo por que quieres algo. Entonces, también viene de eso, o sea, como, al menos para mí viene de poder convencer a alguien, tiene que estar convencido uno de que puede lograr algo y de una manera genuina, como lo mencionó. Y sí. Cierto. Y también esta no está clara en las leyes, creo, pero sí es algo que creo yo y también está bastante en la investigación del poder de la influencia y es la clave de la comunicación, o sea, el ser claros al comunicarnos, al pedir algo para poder influir exitosamente. Sí. En marketing, por ejemplo, o sea, la comunicación es como que puedo tener buenas ideas, pero si no puedo plasmarlas con una buena comunicación, ya sea en copy, en un email, en una página web o simplemente en una conversación, pues no voy a poder ejecutar el plan. Así que definitivamente sí, la comunicación es clave también. O sea, tiene una comunicación asertiva también que sea que exprese, o sea una experiencia positiva para el receptor, también tiene mucho que ver con la influencia, sí. Totalmente, Ángel. Creo que hemos finalizado. Sí, considero que nos dio varios tips muy buenos para todos los emprendedores que nos están escuchando o para todo aquel, la verdad, que quiere conseguir algo y no sabe por dónde empezar. Ya tiene una guía práctica que son todas las cosas que mencionó usted al principio y también las preguntas que le iba dando yo para poder influir exitosamente, pero para bien. La verdad que el poder está en nosotros al final porque somos humanos y estos son unos dones que se nos dan. No sé si tienen un último mensaje para despedirnos de este episodio del podcast. No, agradeciendo la oportunidad de poder compartir y bueno, para los que escuchan igual, si quieren leer un poco más pueden buscar las 6 leyes de la influencia de Robert Cialdini y pensar en planes de cómo ejecutarlo y cómo defenderse, o sea, para que tengan ya todo el toolkit ahí. Sí, el escenario completo es muy importante. Aplicarlo para bien, Sí. siempre de manera genuina, pero también sabernos defenderlo es muy importante porque día a día, como dijimos, estamos rodeados de esto. Muchísimas gracias, Ángel, por ser parte una vez más de nuestras iniciativas Un y gracias gusto. a todos los que nos escucharon. Los esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast. Te lo contamos. Gracias. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Te lo contamos, un programa producido por el Centro Cultural San Pedrano. Lo mejor del centro está en el centro.